Doña Modesta Amarilla, gracias por estar presente. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme en este programa. Su nombre es muy bello. Exalta a Jesús. Sí. Estamos en el Ministerio Exalta a Jesús. Nosotros nos dedicamos al desarrollo de la música cristiana y también tenemos la incursión en programas para radio y televisión. Pero hoy vamos a hablar de algo importante. Hoy vamos a hablar de lo que Dios hace en su vida. Y usted viene de Yalvezanga, a unos cuantos kilómetros de acá, ¿no? Exactamente, estoy en Yalvezanga como enfermera. ¿Cómo se siente en ese lugar? Y la verdad que me siento muy feliz. Me siento usada por Dios en ese ministerio que Dios me ha dado. Es un privilegio estar trabajando en ese lugar. El Hospital Yalvezanga es un hospital que dedica el servicio para la comunidad allí en Yalvezanga, y no solamente a ellos, sino en general. O sea, que hablamos de la comunidad y hablamos en general de todos, ¿no? Y son varias culturas las que están inmersas en esa zona. Pero bien, ¿dónde nace Doña Modesta? Sí, yo soy de la ciudad de Itagua. Nací allá en mi bella ciudad, la tierra colorada, como dice la ciudad del Ñandutí. Sí. Y nací en una familia de padres humildes. Soy la sexta de entre mis hermanos. Tuve 3 hermanos que ya partieron y quedamos 4 mujeres de esa familia. Procedo. El barrio donde nací se llama Uirate, que traducido es donde hay muchos árboles. Sí. Y realmente hay muchos árboles, ¿no? Sí, por lo menos antes. ¿No? Sí, ahí yo nací. Doña Modesta, ¿cómo es que a usted le nace el deseo de ser enfermera? Sí, eso comenzó allá en la localidad de Diez Legua. Nos trajo el Señor en ese lugar como pastores, y una de las señoras, la esposa del asesor, un día se fue junto a mí pidiéndome que le acompañara a la licenciada cuando había partos. Uh-huh. Entonces tuve el valor y vine, y ahí yo sentí la necesidad de estudiar enfermería. Ahí fue que el Señor me indicó, este va a ser para tu trabajo. Y de ahí hay varias situaciones que tenía que pasar. Qué interesante, ¿no? Ver y probar prácticamente de una manera de servicio, ¿no? Para ayudar, y después descubrir que puede ser una vocación y que puede ser un trabajo, y que usted en este tiempo, en este momento, lo hace con mucho amor, con mucha entrega, con amor a los pacientes, con amor a los parientes de los pacientes, porque no solamente es acompañar a los pacientes, y usted lo hace día a día allí en su trabajo, y es un testimonio vivo de lo que Dios hace en su vida, ¿no? Así mismo es. Dios es tan grande que tiene su camino para nosotros. Cuando en mi niñez, ¿puedo ir un poco a la Sí, niñez? por favor. Había crecido, dije que nací allá, tuve padres maravillosos, pero ellos no conocían el camino que ahora nosotros conocemos. Uh-huh. Y ahí crecí en una familia, pero el concepto de mi mamá decía que las nenas, hasta si sabía escribir y leer ya era suficiente. Todavía no tenía esa dirección para pensar aún más. Entonces yo hice mi primaria sin terminar, pero
Después yo había aprendido lo que la iglesia antigua enseñaba, pero siempre yo tenía un vacío en mi corazón. Sabía que me faltaba algo. Después me casé muy joven y a los 2 años de casarme conocimos al Señor. Era una experiencia maravillosa. Con mi esposo íbamos en todos los programas que en aquel tiempo se hacía. Y justo en ese tiempo había una campaña evangelística en Itagua, que en aquel tiempo estaba, que ahora ya partió el pastor Alberto sí, el misionero que recorrió todo el Paraguay. Sí. Él presentaba películas y nosotros nos fuimos por la película. Pero esa semana Dios estaba trabajando en mi corazón. Me mostró que yo era pecadora y que yo necesitaba entregar mi vida a Jesús. Empecé a sentir algo diferente. Y la última noche fue un domingo de noche, que cuando el pastor invitó, yo me levanté para pasar enfrente. Al mismo tiempo, mi esposo se levantó también. Había sido que él sentía el mismo peso y la necesidad, y juntos fuimos al altar. Entregamos nuestra vida ahí los dos. Esa noche fue una noche de gloria para mí. Me parecía que yo estaba en una pieza encerrada y de repente se abre la puerta y llega la luz. Así sentí en mi corazón. Sentí que yo era libre. Sentí el gozo de Jesús. Y ahí Dios cambió 180 grados mi vida. Cambió. Yo quería gritar cuando salí del portón. Algo pasó en mí. Algo pasó en mí. Así comenzó nuestra vida, es porque es un caminar con mi esposo hasta que él le llevó al Señor. Pero quiero contar un poco nuestro proceso. Sí, es importante. Y cuando hicimos nuestra entrega a Jesús, enseguida se nos acercó un siervo del Señor. Fue el pastor Juan Eisen, que ahora está en Neuland. Sí. Él nos enseñó el camino. Compramos esa misma noche una Biblia. Yo nunca había sabido que había una Biblia. Nunca vi. En mi familia no había, ni tenía noción que había la palabra de Dios. Y empezamos a leer. Devorábamos la Biblia. En aquel tiempo en nuestro barrio no había luz eléctrica. Solo con vela. Hasta las 11, las 12 leíamos nosotros. A la luz de la vela. A la luz de la vela. Era tanta nuestra sed. Y ahí descubrimos un tesoro impresionante. Y ahí empezamos a contarle a otra gente lo que Jesús había hecho por nosotros. Empezamos a juntar niños. En nuestro barrio nos íbamos a los cultos. Así era un proceso, un cambio total. Porque antes yo era una mujer tímida. Yo no quería hablar. Si pasaba por la calle yo no quería saludar, quería esconderme. Pero cuando Jesús entró en mi corazón, me abrió el cielo. Realmente así. Así transcurrió nuestro caminar con Jesús. A los 3 meses nos enseñaron que tenemos que bautizarnos, porque dice la palabra que el que cree y se bautiza será salvo. Y nos bautizamos. Pasó el tiempo y en el año 1979 nos invitaron para el IBA. Y yo con mi... El Instituto Bíblico. Sí, ¿no? El instituto. Y yo con mi primaria. Pero me animé. Y fuimos a estudiar en el IBA. Ahí aprendimos
mucha enseñanza. Teología, sí. Y seguíamos sirviendo al Señor en Itagua. Ahí en las iglesias, todos los domingos, miércoles, domingo de tarde y así. No perdíamos ni un culto. O sea que Dios nos mostró su camino recto, puro, santo, y nunca más de ese momento nos hemos apartado. Porque descubrimos la fuente, descubrimos el tesoro que de muchas personas se esconde. Para mí es tan hermoso conocerle a Jesús. Es lo máximo. Y yo creo que no hay otro gozo en este mundo que el alma puede experimentar. Algo que me llega a la memoria, algo que me toca en lo que usted dice, es el deseo de conocer a Dios y ver lo que Jesús ha hecho, que Él pagó nuestro precio y que nosotros tenemos la libertad de buscarlo, de aceptarlo y de amarlo. Y todo eso es por misericordia, ¿no? Y vemos que esa misericordia puede llegar a la vida de cada una de las personas y que Dios cambia la naturaleza y cambia la vida. Y esa vida en matrimonio, esa persona como usted, que llega a un instituto bíblico teológico, prepararse de una manera, conocer más, y para poder enseñar y para poder brindar, no ha sido en vano. Porque hoy por hoy usted sigue ministrando, hoy por hoy usted sigue dando ese amor genuino, el amor que Dios le ha dado y lo refleja en las personas. Gracias por eso. Amén. Así es mi historia. Y terminamos el IBA, pero antes de terminar, en el 81, llegué por primera vez al Chaco. Pero yo no sabía que los planes de Dios estaban para mí y para mi esposo en esta zona. Llegamos como estudiantes y conocí el Chaco, me gustó. Después terminamos el IBA y el Señor nos llamó ya en una misión a la ciudad de Quindú. Es en Ruta 1 a 109 kilómetros de Asunción. Sí, donde se hacen las famosas pelotas de fútbol. Sí, ¿no? La ciudad de las pelotas. Sí. Ahí nos llevó en el año 1982, sí, hasta 86, mediados del 86. Estuvimos ahí trabajando y el Señor nos usó. Se fundó, había una iglesia, pero el Señor aumentó el número de la gente. Predicamos, visitamos y hemos sentido el amor de Dios en todo ese tiempo, su presencia con nosotros. Y también en ese tiempo fuimos ordenados como pastores. De ahí en el 80, mediados del 86, vinimos otra vez a Itagua, se terminó ahí la misión, vinimos a Itagua, pero siempre trabajando con la iglesia de Itagua. Y orábamos al Señor que nos muestre qué quiere de nosotros. Y después, más o menos casi al final del año, recibimos una invitación para venir al Chaco. Y bueno, oramos con mi esposo, sentimos la paz, porque cuando Él te llama, te da paz. Cuando Él te dice no, pero cuando hay paz es porque el Espíritu Santo viene. Así fue que llegamos al Chaco para trabajar, y ahí trabajamos en 10 leguas. Es una localidad hacia el sur, donde es una comunidad
paraguaya. Ujú. Y ahí trabajamos en un lapso de 6 años. Experimentamos el frío del Chaco, experimentamos el calor sobre la moto, tomamos agua del Tajamar, que es lindo. Sí, pero no había corriente en aquel tiempo. Pero cuando vos sentís el amor de Dios y esa gratitud, todo eso no es nada. Porque Jesús, mira, Él dio su vida por nosotros, para regalarnos esa vida eterna. Entonces, hicimos siempre con mucho gozo. Y como ya dije, para que yo llegara a ser enfermera, Ujú. ahí fue que sentí el llamamiento. Terminamos el trabajo en el 93 y volvimos a Itagua, nuestra amada ciudad. Y en ese tiempo Dios me dio la oportunidad de estudiar. Terminé mi bachiller, terminé mi enfermería y me recibí. Y mi esposo siempre me apoyó y nunca faltó nada para nosotros. Qué Así bueno. fue mi historia, cómo es que llegué a ser enfermera. Ujú. Qué maravilla, ¿no? Cómo uno puede ver que no solamente es el deseo, sino que es el trabajo, es el esfuerzo, y que usted, sin aún haber terminado el colegio, decide y quiere ser enfermera. Entonces, termina el colegio, comienza a estudiar enfermería, ¿no? En este momento, en este tiempo, usted es teóloga, es enfermera y es una persona que le habla de Dios a todos. Así es. Y tiene ese amor que nos contagia, que nos anima, y tiene esa forma de ser que Dios le ha dado, que podemos ver en manifiesto, que Dios es el único Dios y que Dios puede cambiar la vida de todos. Hace que usted en familia pueda trabajar en el ministerio, estar involucrado dentro de las necesidades de una comunidad y ver y servir, ¿no? No solamente ser oidores de eso, sino que hacer, ¿no? Mostrar la palabra con acción. Exactamente. Así es. Y eso fue lo que pasó en nuestra vida. Voy a hablar en plural porque hasta que yo me quedé sola, estuve siempre trabajando con mi esposo. Y en ese tiempo, cuando volvimos a Itagua, nos presentaron la oportunidad de trabajar en la iglesia de Cacupemí, Areguá. Y estuvimos también algunos años ahí ministrando, visitando. Y era hermoso. Pero en ese tiempo también mi esposo se enfermó. Eso para mí fue como un golpe muy grande. A mí me era más difícil que a él, Claro. porque yo soy enfermera y siempre estoy viendo. Claro, ya sabían las cosas. Sí, pero yo sé nomás que mi esposo tenía una fe muy firme también. Y empezamos esa lucha contra el cáncer. Él tuvo su cirugía, pero antes de eso experimentamos milagros. Porque en aquel tiempo los pastores no tenían IPS. Pero nuestro IPS era Dios, el Padre. Y una mañana me dijo mi esposo, quiero que te vayas al Bautista para preguntar cuándo voy a internarme, me dijo, para operar. Porque orábamos. Sí, esa era la salida. Entonces yo me fui. Después, a la vuelta, yo llegué en una iglesia donde siempre nos íbamos. Y ahí el pastor estaba predicando sobre el Salmo 107, donde
Ahí habla de que Dios hace maravilla, que Él puede hacer ríos en el desierto. Milagros, ¿no? Milagros. Y yo dije, yo quiero que eso suceda en mi casa. Cuando yo llegué, me dijo mi esposo, Dios ya me trajo lo que necesitamos. Dice que una persona sintió de parte de Dios, y en aquel tiempo, era en el 98, le trajo en un sobre 1 millón de guaraníes. Le dijo, Dios me dijo que te traiga. Así es Jesús. Así que todo eso ya se cubrió. Después Él salió todo bien, pero seguía su proceso, ¿verdad? Siempre es un proceso, claro. Es una lucha. Una lucha, sí. Porque no es solamente la enfermedad, hay más que enfermedades. Pero ahí está la mano de Dios. Y me acuerdo bien que un 1 de enero del 99, mi esposo ya estaba por partir. Ya se veía todo. Ese día él no comió nada, como para partir. Hasta que yo tuve un sueño. Y yo he visto la gente que dijo, falleció el pastor. Dijeron la gente. Pero yo no vi el cuerpo de mi esposo en el cajón. Y yo dije, en mi alma, en mi corazón, dije, acá hay algo que va a pasar. Y ese día, realmente, como es un feriado, vinieron mucha gente a verle, ¿verdad? Porque normalmente viene a saludarme. Después, a la tarde, la media tarde, vinieron un grupo de hermanos de mi iglesia y nos arrodillamos alrededor de la cama y empezamos a clamar. Y Dios le levantó a mi esposo. Se levantó él, agarra su camisa, agarra su guitarra y empezamos a tener un culto. Así fue ese tiempo para mí, tiempo de gloria. De ahí él se levantó, se recuperó y así iba transcurriendo el tiempo. Iban pasando los días, un día a la vez, iban sucediendo milagros, ustedes siendo testigos de eso. Testigos. Sí, es una maravilla. Me acuerdo bien, quiero contar esa experiencia porque está en mi alma. Me acuerdo que una madrugada escucho que mi esposo se levanta, se arrodilla y está llorando. Y yo me arrodillé a su lado y me dijo, Dios me habló. Me dijo, ¿y qué te dijo? Le dije. Dice que le dijo, yo no solamente tengo para tú, porque él dice que esa noche pensaba, ¿por qué los pastores no tienen IPS? Ya, eso ya era después de su cirugía. Y le dice Dios, tú no te olvidaste ya que los levitas no tenían heredad, que su heredad es Jehová. Sí. ¿Verdad? Así dice la Biblia. Sí. Y yo soy Jehová. No solamente tengo para tu cajón, sino tengo una casa preparada para ti de oro. Ahí le habló. Y yo no puedo dejar de contar eso, porque es una experiencia que yo pasé, como Dios trató con nosotros. Después, él se iba recuperando, quedó normal, podía jugar partidos, todo sin dolor, nada. Eso fue en el transcurso del 99. Y mi esposo había dicho, yo si un día Dios me llama de vuelta al Chaco, yo no quiero ir más. Quiero ir, pero sí, el Señor me va a dar un vehículo de 4 ruedas. Porque en motos, usted sabe lo que es el frío. Bueno, eso dijo él, ¿verdad? Ese mismo año el Señor nos regaló un auto. Y ese mismo mes nos llamaron si queremos volver para trabajar en el Chaco. Otra segunda vuelta. Y así fue que decidimos, oramos, tuvimos la paz
y volvimos al Chaco. En ese tiempo estuvimos viviendo en la aldea Randall. Trabajamos con los angaites de habla guaraní. Ahí Dios hizo una maravilla. Yo trabajaba en la enfermería, ayudando a la gente, y él con la palabra. Y Dios visitó ese pueblo. Recuerdo bien que un sábado tuvimos 17 casamientos. Y al día siguiente era 40 bautizados. O sea que una visitación de Dios en ese lugar, revelando a la gente su necesidad de volver a Dios. Eso experimentamos entre ellos. Así fue que ahí trabajamos 1 año y medio, se terminó la misión. Oramos al Señor, íbamos a volver a Itagua. En esa semana se presentaron de 3 lugares ofreciéndonos, ¿no quieren trabajar acá? Porque es así, como siervo, el Señor te busca. Vos no necesitas golpear puertas. El Señor nos buscó y oramos. Y nuestro corazón se inclinó a Noilam, a la Iglesia Nueva Jerusalén. Así que en el 2000 comenzamos ahí el trabajo. 2001, perdón. El servicio allí. Y una iglesia próspera, ¿no? Sí, exactamente. Una iglesia donde vemos que el Señor tiene su obra allí. Y los miembros son activos también, ¿no? Muy activos, sí. El Señor nos trajo en ese lugar y me acuerdo que mi esposo me dijo, yo no quiero que tú trabajes en la enfermería. No es que no quiero que ejerza tu profesión, yo solamente quiero que me acompañes. Y bueno, yo dije, yo le acompañaba en las visitas, porque el pastor siempre necesita de su esposa para protegerle también. Y así lo hice. Pero yo no sabía que Dios me estaba preparando otra situación, ¿verdad? Porque en ese tiempo, trabajando arduamente allá, estuvimos desde el 2001 hasta el 2003, donde nuevamente se presentó la enfermedad. Pero esta vez ya era ya para llevarle a él. Orábamos por sanidad, pero había un silencio. Y en el 2003, sí, 2003, agosto, volvimos a Itagua. Pero antes de eso, Dios había hecho un milagro en nuestra vida. Como pareja nunca tuvimos hijos, pero orábamos que el Señor nos, si es que había una criatura que necesita de un hogar, orábamos y se presentó esa oportunidad para tener una criatura. Y nosotros queríamos hacer todo legalmente, como siervos queríamos hacer todo. Y así oramos al Señor, el Señor le mostró a mi esposo que esa criatura era para nosotros. Y ahí ya teníamos una nena. Qué lindo. Se llama Cintia Elizabeth. Ella ahora tiene 21 años, es la que está afuera. Está estudiando arquitectura. Así fue que pasó. Cuando mi esposo partió en el marzo de 2004, estuvimos en su entierro. Y cuando yo echaba la última tierra y mi hija en mi brazo, teniendo 3 años y medio, escucho la voz audible del Padre y me dice, por eso te di a Cintia. Se me eriza la piel cuando yo cuento eso porque a ella veo como Jesús cuida de mí. Y yo dije, ¿por qué? Porque se queda ahí mi esposo y me dejó una compañía. Es mi hija preciosa. Así es mi vida. Yo me conmuevo cuando cuento eso porque yo no puedo olvidar lo que Dios hace por mí. Tengo que contar, si no mi corazón no aguanta. Así pasó el tiempo, la semana, y yo me arrodillé
en mi casa con mi hija y le dije a Dios, Señor, tú te has llevado a tu siervo y yo no me veo cargando a mi hija buscando trabajo. Yo soy tu sierva. Tú te encargas de mí. Y pasó 3 meses y me llamaron de la ASI sin que yo buscara. Y ahí se presentaban muchos problemas. Yo tenía que buscar a alguien que cuide a mi hija, alguien que cuide mi casa, alguien que se quede conmigo en la clínica. Dios me dio toditas esas personas. Y vine en Yalvesanga. Volvió al Chaco. Volví al Chaco. Hablé con mis padres, en aquel tiempo todavía estaban. Dice mi madre, ¿cómo tú vas a ir con tu hija chica? Y sale mi papá y le dice, yo sé que a mi hija hay mucha gente que le quieren, ella va a estar bien. Y dice, calla mi mamá. Esa era una confirmación de que Dios estaba enfrente. Y la tenemos acá presente. Y, sí. y podemos conversar con usted y conocer también a su hija y ver cuán amorosa es con su madre y cuán amorosa es con las demás personas. Así es. Doña Modesta, gracias por esta entrevista. Gracias por contar su vida. Que este testimonio sirva para que muchas personas puedan ver que Dios es real y es verdadero. Que Dios la bendiga ricamente. Bendiciones. Muchas gracias y para mí ha sido un gozo estar acá y Dios es maravilloso.